Ujú. Hola Kimberly, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Ya chicos, a ver, en día de hoy, como pueden apreciar, tenemos dos temas que desarrollar, tenemos dos temas relacionados a la tecnología, ¿sí? Se titulan Primera y Segunda Revolución Industrial. Ujú. Y bueno, lo primero que tenemos que conocer nosotros sobre estos temas es que son procesos distintos, eh, que no se van a dar en los mismos países tampoco. Vamos a conocerlos, ¿sí? Aquí tenemos una imagen que nos ilustra lo que fue la primera revolución industrial, ¿no? Miren los años, por favor, eso también es importante. 1760 a 1840, es un aproximado. ¿Eso qué significa? Que este proceso se desarrolló a, a partir de la segunda mitad de qué siglo? 1700, recuerden que es el siglo XVIII. A partir de la segunda mitad del siglo XVIII hasta la primera mitad del siglo XIX. Sí, no te vayas a olvidar, se desarrolló hasta la primera mitad del siglo XIX. ¿Ya? Importante tener en cuenta eso. Ahora, si ustedes miran la imagen, pueden apreciar de uno de los grandes inventos que generó este proceso, la primera revolución industrial. Sí, ese viene a ser la locomotora, chicos, la locomotora a vapor. A ver, vamos por aquí, vamos a señalar primero el concepto. ¿No se ve la pantalla? Qué extraño, ¿verdad? Chicos, ¿pueden visualizar la pantalla? Sí, sí, Pérez, profesor. de repente es un problema en tu señal, Pérez. Porque sí está proyectándose a todos. ¿Me confirmas, por favor? Sí. Ok, gracias, chicos. Muy bien. Eh, bueno, recordemos, chicos, que la primera revolución industrial viene a ser un proceso de cambios, sobre todo que se dieron en el aspecto económico y tecnológico. Entonces hay que tener en cuenta esto, ¿no? Cambios en el aspecto económico y tecnológico, profesor, sí. Se va a impulsar nuevas formas de producción, ¿sí? A este tipo de producción de bienes, elaboración de bienes que van a aparecer, se llama producción mecanizada, ¿ya? O maquinizada. ¿Por qué mecanizada o maquinizada? Porque van a aparecer industrias, fábricas, donde se va a utilizar máquinas para mejorar la producción de bienes, para aumentar la cantidad de bienes producidos y también para reducir el tiempo de creación de estos bienes. Entonces hay que tomar en cuenta esto. Profe, y antes de la creación de máquinas, ¿cómo se producían bienes? Ustedes recordarán esto, ¿no? De repente, ustedes recordarán esto, lo hemos visto hace unas semanas atrás. Recordarán que existían talleres como de carpintería, de zapatería, ¿verdad? Textilería, talleres textiles también. Por lo tanto, ¿cómo se producían los bienes aquí? Ah, profe, eso lo producía un artesano, un trabajador llamado artesano. Ujú. Claro, si por ejemplo se quería producir, no sé, una chompa, eran los artesanos quienes elaboraban la chompa. Utilizaban por eso, no sé, algunos instrumentos de apoyo, pero todavía no había máquinas. En el momento en el cual se creen máquinas, la producción se va a elevar, la producción se va a incrementar porque la máquina va a mejorar la productividad de bienes. La pregunta es, ¿qué clase social, qué grupo social está relacionado con esto? ¿A qué grupo social, por ejemplo, le conviene crear máquinas para aumentar la producción y incrementar sus ganancias? ¿De quién estaríamos hablando? ¿Cómo se llama ese grupo social? Fácil, no te vayas a olvidar, chicos, que el grupo social que va a impulsar esto son
Los burgueses. El grupo social se denomina burguesía, pues. Claro, muy bien, muchachos, muy bien, la burguesía. Pero ¿de quiénes eran la burguesía? No me acuerdo. Eran los comerciantes, dueños de bancos, dueños de pequeños talleres. Se les llamaba maestros artesanos en algún momento también a ellos, propietarios del taller. Y ahora ellos, la burguesía, van a impulsar estos grandes cambios. Ellos van a tratar de que se elabore máquinas para mejorar la productividad y en menos tiempo producir más bienes, vender y obtener obviamente mayores ganancias. Eso es lo que ellos buscan. Pero la gran pregunta es, chicos, ¿en qué país se desarrolló la primera revolución industrial? Si nos hacemos esa pregunta, la respuesta es bastante simple. Aquí está, chicos. La primera revolución industrial no es en Francia, no. Aquí está, miren. La primera revolución industrial se produce en Gran Bretaña. O puedes llamarlo también Inglaterra, no te olvides. ¿Ah? Excelente, muy bien, Chávez, muy bien. Pérez, no te vayas a olvidar de esto. ¿Ah? Importante tener en cuenta esto. Los ingleses fueron quienes desarrollaron la primera revolución industrial. Pero ¿en qué otros países se dio esto? Solo en este país. La primera revolución industrial únicamente se va a desarrollar en este país. La segunda, vamos a ver después del proceso, la segunda revolución industrial se va a desarrollar en otros países. ¿Ya? Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué en este país? ¿Qué había pasado en este país? Si tenemos que preguntarnos el por qué en este país y no en otro, vamos a responderlo en base a factores. ¿Qué factores ayudaron al desarrollo de la primera revolución industrial? Primero, obviamente, para poder crear máquinas, ¿no? Se necesita científicos, se necesitan técnicos, pero sobre todo se necesita capital, es decir, dinero. Tiene que haber inversión de dinero para poder crear esto. ¿Y sabes quiénes van a invertir en la creación de máquinas? Los burgueses, pues. Ellos están invirtiendo porque si se logra crear buenas máquinas, eso les va a favorecer a ellos. Y obviamente sus beneficios económicos van a ser mayores, sus ganancias, para que me entiendas. Quiero que veas esta imagen, la imagen de mayor tamaño, por favor. Es la más importante. Miren, la imagen de mayor tamaño, chicos. Y quiero que nos centremos aquí en este cuadradito. Miren aquí. Esta era la forma de sembrado. Pueden ver el láser, chicos. ¿Sí? Esta era la forma de sembrado antes de la creación de máquinas. Si te das cuenta, primero se tenía que utilizar el caballo o en todo caso el buey para hacer surcos, canales, arar la tierra y luego depositar las semillas. Aquí podemos ver a esta persona, es la siembra manual. Pero ahora vemos aquí en la parte inferior la siembra mecánica. La sembradora mecánica. Profe, pero ¿cómo funciona la sembradora mecánica? No puedo de repente darme cuenta. Aquí está, miren. Esta es la sembradora mecánica. Profe, pero no me entiendo. Quiero que veamos qué pasa dentro de esta especie de cajita donde está sentada la persona. Miren, ¿qué es lo que hay dentro de esa cajita? Está almacenado un montón de semillas. Es un depósito de semillas. Ahora, miren, quiero que vean en el arado esta reja termina abriendo los surcos. El caballo lo termina jalando. Miren la imagen, aquí está la cola del caballo. Y mientras va jalando, van depositándose, poco a poco van cayendo las semillas y se van depositando en el suelo. Obviamente hay un rastrillo, ¿no? Que sirve para echar tierra sobre la semilla. Oh, profe, fantástico. Sí, antes era así y ahora miren con la sembradora mecánica qué es lo que se está logrando. Así aparece también la trilladora, miren por aquí. Aquí está la máquina trilladora. Aparece por aquí la segadora, otra máquina, mira. Y aparecen por ahí la sembradora mecánica que te acababa de decir. Ah, profe, interesante. O sea que esos inventos, los primeros inventos que los ingleses van a crear, van a ser en el ámbito agrícola, sí. Eso obviamente va a agilizar el trabajo, va a mejorar la productividad, ¿no? De bienes y obviamente va a abastecer de mayor cantidad de alimentos a las personas. Pues. Sigamos, miren. Miren por aquí. Otro factor
del por qué se terminó desarrollando esta revolución industrial en Inglaterra fue el incremento de la población, el incremento demográfico, chicos. Sí, incremento demográfico, no te vayas a olvidar. Profe, ¿por qué hubo tanto aumento de la población en ese tiempo? Miren el cuadro estadístico para que vean. Miren, aquí están los millones de habitantes, en millones, ¿ah? Eso significa, por ejemplo, que Gran Bretaña para el año 1700 tuvo 9 millones de habitantes. Para el año 1800, miren, hubo 16 millones de habitantes. ¿Ya? Chicos, no se vayan a atrasar, no vayan a ingresar tarde en el segundo bloque, por favor, ¿ya? Miren, 9 millones de habitantes para 1700. Para 1800, 100 años después, la población era de 16 millones de habitantes. Y miren, el incremento se va a dar en casi todos los países europeos. Este es un cuadro estadístico de ese tiempo que nos muestra cómo crece la población en este tiempo. ¿Y eso debido a qué, profe? Miren, por favor, la imagen. ¿Qué pueden apreciar en la imagen, chicos? En la imagen que está a la derecha, en la parte inferior. Ese niño que puede ser tú, ¿qué está pasando con ese niño? Chicos. Le están Ya, ahora vacunando, sí. profe. ¿Qué están haciendo? No le están firmando. No. ¿Cómo? Le están ¿Qué están haciendo? vacunando. Lo están vacunando, claro. La vacuna. De repente estás escuchando muchas noticias, ¿no? Porque se va a crear la vacuna, se está creando la vacuna contra el COVID. Claro, las enfermedades, chicos, una de las formas de prevenir la expansión de estas enfermedades es a través de la creación de vacunas. Y por este tiempo se creó vacunas, sobre todo con enfermedades o con, eh, con epidemias que atacaban Europa y que mataban a muchas personas. Profe, ¿qué epidemias? Esta epidemia, miren. Este médico que aparece en la imagen es Jenner. Es el creador de la vacuna contra la viruela. ¿Sabes en qué consiste la viruela? A ver, levanten la manito ahí todos. ¿Pueden levantar la mano, chicos? A ver, quienes conocen la viruela. ¿Saben levantar la mano en este sistema del Zoom, no? Es una enfermedad, profe. Ya, Rey está levantando la mano. Reyes conoce. García conoce también. Bien, ¿quiénes más? A ver. Ya, muy bien. Por aquí también me están comentando algunos. No pueden levantar la mano. Muy bien, ya. Muy bien. Solo pocos alumnos conocen esa enfermedad. Chicos, te voy a mostrar la imagen de un niño con viruela y un niño vacunado que no sufrió de viruela en ese tiempo. ¿Ya? Miren. ¿Ya? ¿Puedes observar? Es en la viruela, una enfermedad que obviamente generaba incluso la muerte. Aumento de la temperatura, deshidratación y muerte. Entonces, una de las formas de hacer que la población se incremente, o una de las formas por la cual la población se incrementó, es combatir la enfermedad como por ejemplo la viruela. La peste bubónica, que era una enfermedad que había surgido en el siglo XIII, que no hemos visto nosotros, seguía atacando a la población europea hasta el siglo XVII. Ya para el siglo XVIII la peste está totalmente mitigada de Europa. Y eso también va a generar que la población se incremente. Menos muertos, por lo tanto la población vive más tiempo y por lo tanto hay mayor incremento demográfico. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? ¿Entendió esa parte? Chicos. Muy bien. ¿Pueden bajar la manito, chicos? ¿Ya? ¿Pueden bajar la manito? Muy bien. Ya, gracias por haber levantado los que han levantado, ¿no? Estoy apuntando, obviamente, yo, ¿no? Toda acción que hagan ustedes, positiva. Sigamos. Muy bien. Sigamos. Miren. Ahora, antes de hablar de la revolución industrial, tenemos que hablar de otra revolución, la llamada revolución agrícola. Perfecto, revolución agrícola, sí. Quienes eran dueños de las tierras de producción agrícola en Inglaterra en un comienzo eran los campesinos. Pero adivinen qué va a pasar con esas tierras de los campesinos. Profe, se las van a quitar, sí, ¿quiénes? Los burgueses. ¿Y saben lo que van a hacer los burgueses? Miren, van a establecer un sistema llamado los campos cercados. Se llama así porque ellos tuvieron que cercar sus campos para que ningún intruso, ningún campesino ingrese a sus zonas de cultivo. Y miren lo que ellos van a hacer con este sistema. Miren.
Nosotros conocemos esta parte, miren, nosotros conocemos esta imagen, esta de aquí, conocemos el sistema de rotación trienal, ¿verdad? Este sistema de rotación trienal y el uso del barbecho lo conocemos nosotros, lo hemos visto en clases anteriores. A ver, vamos a ver, examen oral, vamos, por nota, chicos, vamos. ¿Qué cosa era el barbecho? ¿Alguno de ustedes se acuerda? Muy bien, Pirca, excelente. Pirca Jeremy dice barbecho para que descanse la tierra, profesor. Claro, el barbecho era aquella zona, aquella área, aquella porción de tierra donde se destinaba al descanso, no se cultivaba nada. Muy bien, Pirca, excelente. Para que la tierra recupere obviamente los nutrientes, ya que habían productos, cultivos como el trigo que absorben muchos nutrientes de la tierra y pueden ir desgastando la productividad de estas. Así que una idea para mantener la productividad de las tierras durante el siglo XV, XVI, XVII fue utilizar el barbecho en un sistema llamado rotación trienal. A ver, ¿cómo es este sistema de rotación trienal? Primer año, en una zona la voy a destinar al barbecho, la otra zona al cultivo del trigo y la otra zona al cultivo de cebada. Ese es el primer año. El segundo año, ¿qué es lo que va a pasar? Donde yo cultivé cebada, ahora voy a destinarlo al barbecho. Ahora eso va a ser tierra de descanso. Donde yo cultivé trigo, el segundo año, ¿qué voy a hacer? Cultivar ahora cebada. Y donde yo descansé con el barbecho, en el segundo año voy a destinarlo aquí al trigo. ¿Me entiendes? Así es como terminaba desarrollándose este sistema trienal de rotación de cultivos. Ya no te vayas a olvidar. Eso era antes. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? En Gran Bretaña se va a llevar a cabo un sistema de división de tierra en 4. Profe, se llama sistema de rotación cuatrienal. Sí, cada 4 años el cultivo inicial volvería a su lugar de origen. También se le llama sistema Norfolk. No te olvides, sistema Norfolk. Norfolk, sí. Y se elimina el barbecho. Ya no hay barbecho, si se dan cuenta. En una zona se dedica, por ejemplo, a la siembra de hierba o de trébol. Ya voy a explicar para qué sirve esta zona. En otra zona se va a cultivar cebada, en otra trigo y en otra nabos, por ejemplo. Hasta que llegó la papa a Europa. ¿Sí? La papa peruana, americana, va a llegar a Europa y también va a ser sembrada allá. Ahora, la pregunta, chicos, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué ya no existe el barbecho? Si era importante que la tierra recupere sus nutrientes, ¿verdad? ¿Por qué ya no existe el barbecho ahora? Porque los ingleses descubrieron que había una forma de que la tierra recupere sus nutrientes, utilizando abono. Y nosotros sabemos que los animales, a través de su excremento, el guano, el excremento de los animales, es un abono para la agricultura, es un abono en la tierra. Pero en ese tiempo, estamos en el siglo XVIII, siglo XIX, inicio del siglo XIX, un personaje llamado Alexander von Humboldt, en geografía de repente has escuchado, este gran alemán, considerado el padre de la geografía científica, había hecho estudios sobre distintos tipos de guano, de distintos animales. Había comparado y se había dado cuenta de que el guano de aves, el guano de las aves, era el de mayor productividad, era el que ayudaba a recuperar con mayor fuerza los nutrientes y el que ayudaba a repotenciar entonces las zonas agrícolas. Y es por eso que en ese tiempo los franceses, dueños de una isla llamada Madagascar, comenzaron a vender guano en gran cantidad. Cuando el guano de Madagascar se acabó, los ingleses, sobre todo, que necesitaban una gran cantidad de guano, van a empezar a abastecerse de guano de otro país. ¿Pero de qué país? Del nuestro. Sí, chicos. El Perú en ese tiempo tenía grandes toneladas de guano acumuladas en las islas que se encontraban sobre todo frente a Chincha. El Perú entonces va a comenzar a vender gran cantidad de guano. A ese periodo en la historia del Perú se le va a llamar la era del guano, la época del guano, la prosperidad falaz. Ya lo van a ver ustedes en el curso de historia del Perú un poquito más adelante. Todavía no han llegado a ese tema, me parece, pero lo van a ver más adelante. Entonces, por eso se decidió eliminar el barbecho, si se dan cuenta. ¿Ya? Y adivinen, donde se termina sembrando hierba o termina siendo destinado al cultivo llamado trevo, en esta zona, chicos, en esta zona, miren lo que van a hacer los ingleses. Van a destinar sobre todo a criar dos animales. Los ovinos, que son ellos, las ovejitas,
y también los caprinos, que son ellos, cabritas o chivos. Aprovechando sobre todo la lana de las ovejas. En fin, la lana, chicos, es un insumo para qué tipo de industria. A ver, ¿qué tipo de industria utilizan la lana? La industria, claro, para crear ropa, prendas de vestir. Muy bien, pero ¿cómo se llama esa industria? A ver, industria automotriz, industria textil, industria metalurgia. ¿Cómo se llama esa industria? Es la industria textil, chicos. Muy bien, Tom, claro. Muy bien, Pérez, muy bien, Pirca, muy bien, Mariños. La industria textil, no te olvides, la industria que más va a destacar en la primera revolución industrial inglesa va a ser la industria textil. ¿Ya? No te vayas a olvidar de eso. Por eso que se terminaba criando este tipo de ganado. Entonces, antes de la revolución industrial, hubo un cambio de propiedad de tierras, se convirtieron las tierras en propiedad de los burgueses, campo cercado se llamó, se eliminó el barbecho, se utilizó guano y se comenzó a criar ovejas. Esos grandes cambios es un antecedente a la revolución industrial, no te olvides. Se llama revolución agrícola o agraria. Segundo, ¿te acuerdas que te dije que a los campesinos les habían quitado sus tierras? Pues esos campesinos despojados, tuvieron que migrar de la zona del campo a las ciudades. Llegaron a poblar ciudades como Manchester, Liverpool, Londres. Esas ciudades albergaron a una gran cantidad de inmigrantes y las personas vivían en grandes cantidades en pequeños espacios. Eso se llama hacinamiento. Muchas personas que buscaban en la ciudad trabajo en las fábricas, que empezaban a aparecer fábricas. Y los dueños de las fábricas, los burgueses, dueños de las fábricas o de las empresas, aprovecharon que había muchas personas buscando trabajo y adivinen qué hicieron, les bajaron el sueldo a los trabajadores. Y también aprovecharon que había muchas personas en la ciudad, ¿para qué? Para producir mayor cantidad de bienes y vender esos bienes a la población. Eso es importante, no te vayas a olvidar. Importantísimo. Siguiente. Siguiente, miren por aquí la imagen que está en la parte inferior. Esta imagen, chicos, representa, acuérdate de esto, miren, representa a la llamada Revolución Gloriosa. La Revolución Gloriosa del año 1688. Con este hecho, con la Revolución Gloriosa, la burguesía inglesa logra tomar el control del Estado, chicos. Después de acabar con un rey llamado Jacobo II y decapitarlo, la burguesía establece como forma de gobierno en este país una monarquía constitucional. Una monarquía constitucional. ¿Qué significaba eso? Que ahora existiría un rey, pero existe también una constitución y un congreso. E incluso el congreso tenía mayor poder que el propio rey. Y el Congreso estaba controlado por la burguesía. O sea, en pocas palabras, gracias a la Revolución Gloriosa, la burguesía logró llegar a controlar el gobierno inglés. Y una vez que la burguesía está en el gobierno, puede impulsar reformas para establecer la creación de mayor cantidad de fábricas, mayor cantidad de industrias, producir mayor cantidad de inventos, máquinas y todo lo demás. Entonces, la pregunta es la siguiente. Si en el examen te viene, ¿por qué la primera revolución industrial solo se dio en Inglaterra? La respuesta es porque este fue el único país en donde la burguesía había logrado controlar el gobierno. No había otro país donde la burguesía había llegado al poder. El único país controlado políticamente por la burguesía era Gran Bretaña o Inglaterra. No te vayas a olvidar de eso. ¿Sí? ¿Listo? ¿Está entendido hasta ahí, chicos? A ver. ¿Entendieron hasta ahí? Ya, por ahí se explica así. Los demás. A ver, Johnny. Ya, si alguien no entendió, me avisa, por favor. Ya, supongo que sí, ¿no? A ver, ya, muy bien, vamos a volver a explicar esta parte.
La Revolución Gloriosa de 1688, ¿ya? Esta Revolución Gloriosa fue un proceso a través del cual el pueblo de Francia, dirigido por este grupo, la burguesía, asesinaron a un rey llamado Jacobo II en Inglaterra. Y con esto la burguesía demostró y confirmó, miren, la burguesía confirmó que ellos serían quienes gobiernen, ya no los reyes. Los reyes no podrían hacer lo que ellos querían, ¿ya? Sino que ahora el rey tenía que obedecer al parlamento, o sea, al Congreso. Y el Congreso inglés estaba controlado por este grupo, los comerciantes, la burguesía. Es por eso que la Revolución Gloriosa es importantísima, porque gracias a la Revolución Gloriosa la burguesía controló el gobierno en este país. Una vez que controla el gobierno, puede impulsar la creación de leyes. Profe, ¿pero qué tipo de leyes? Leyes que permitan, por ejemplo, el desarrollo de la industria, leyes que permitan, por ejemplo, crear inventos, máquinas, y gracias a estas leyes que la burguesía estableció desde el gobierno, se desarrolló aquí la primera revolución industrial. En otro país no se dio esto porque la burguesía no controlaba el gobierno en otros países, solamente en este país. Recuerden que la clase social que impulsa la revolución industrial es la burguesía, es el grupo que le interesa que se creen máquinas, que se aumente la producción y todo lo demás. Lo que pasa es que ellos quieren maximizar sus ganancias. Vamos a ver por aquí. Miren esta imagen. Quiero que vean la imagen. Esta imagen, ¿qué viene a ser, chicos? Que está en la parte central superior. ¿Qué es? ¿Alguno de ustedes conoce? Este es un cultivo llamado el Profe, algodón. algodón. ¿Algodón? El algodón. El algodón es llevado a las fábricas en este tiempo. Va a ser llevado a las fábricas para producir bienes textiles, prendas de vestir. Sí, chicos. El algodón y la lana se van a convertir en las materias primas de la industria textil. La industria más importante que se va a desarrollar aquí es la industria textil, no te olvides. Y por eso es que se comenzó a sembrar gran cantidad de algodón. Se crió gran cantidad de ovejas también para poder aprovechar la lana de ellos. Pero también recuerden que en este tiempo va a cobrar mucha importancia este recurso de aquí. Pero ¿qué cosa es este recurso? Es el carbón. Rafael, ¿por qué el carbón? Porque el carbón ahora va a ser la nueva fuente de energía. Si te preguntan fuentes de energía durante la primera revolución industrial, como fuentes de energía podemos encontrar al vapor de agua y al carbón. Profe, no entiendo, pero ¿cómo el carbón? Lo que pasa, chicos, ustedes de repente han visto, ¿no?, que cuando hacen hervir el agua en una olla, cuando el agua llega a hervir, ¿qué pasa con la tapa de la olla? Muchas veces vemos eso. La tapa de la olla empieza a moverse, empieza a tambalear. Y la pregunta es ¿por qué? Por el vapor, profe. Claro, el vapor quiere salir de la olla, ¿no? Y por eso es que trata de empujar la tapa. Esa fuerza que hace mover la tapa de tu olla va a ser utilizada en este tiempo, pero para poder mover grandes máquinas. Para esto se va a crear una especie de grandes, ¿no? Vamos a imaginar gigantes ollas, inmensas ollas, ¿ya? Y esas ollas van a estar ubicadas sobre una caldera. Una caldera es como un gran horno, donde los trabajadores, ¿qué es lo que van a hacer? Echar el carbón en cantidades. El carbón va a generar, ¿no?, la combustión, el fuego. El agua va a hervir y el vapor de esta agua va a mover las máquinas. Profe, por ejemplo, ¿qué máquina? La locomotora. El antecedente a lo que era el tren. O en todo caso, el barco a vapor. No te olvides. ¿Ya? No te vayas a olvidar de esto. Es importante tomar en cuenta. Miren, aquí están los inventos de la primera revolución industrial. La primera imagen que tenemos en la parte superior es la llamada tejedora mecánica, también conocido como lanzadora volante. El inventor de esto fue John Kay, una máquina que ayudó en la industria textil. La otra imagen que tenemos por aquí es la llamada máquina de hilar, también llamada spinning jenny.
en honor a la esposa del creador de esta máquina, que se llamaba Jenny. Es una máquina para poder hacer hilos. Y aparte de esto, chicos, aparte de esto, el mejor invento de todos es este de aquí. Profe, ¿qué cosa es esto? Esta es una imagen de lo que es la máquina de vapor. La máquina de vapor es el invento más importante de la primera revolución industrial. Profe, ¿por qué la máquina de vapor es el principal invento de la primera revolución industrial? Porque esta máquina va a ser colocada al interior de otras máquinas para lograr mover otras máquinas. Profe, por ejemplo, ¿en qué máquina, al interior de qué máquina fue colocada la máquina de vapor? La máquina de vapor se va a ubicar dentro de este invento, miren, dentro de esta gran máquina, la locomotora a vapor. Pero también dentro de qué? Del barco a vapor. Por eso es que de repente ustedes se han visto películas antiguas donde aparece la locomotora, han visto que hay trabajadores que echaban carbón para poder hacer mover esta locomotora. El vapor permite mover la locomotora en este tiempo, igual que el barco. El barco también a vapor va a ser un invento de este tiempo. Pero fue una pregunta, ¿eso también va a mejorar entonces el transporte de pasajeros y el transporte de productos o de cargamentos de un lugar a otro? Claro que sí. Antes del barco a vapor que había un barco a vela, por ejemplo. Ahora hay un barco a vapor, mucho más rápido. Y ahora la locomotora a vapor reemplaza a las caravanas de caballos. Antes, para trasladarse de un lugar a otro, tenías que utilizar caballos jalando carretas. Imagínate. Eso va a ser reemplazado por la locomotora. Por eso es que en la locomotora incluso se va a medir la fuerza, chicos, porque mientras más caballos se utilizaban para jalar una carreta, la carreta terminaba siendo desplazada con mayor velocidad de un lugar a otro. Ahora la locomotora va a ser mucho más eficaz o más veloz que esta carreta. ¿Eso qué significa? Que se va a comparar la fuerza de la locomotora con la fuerza de varios caballos. Por eso es que aparece una medida llamada caballos de fuerza. Hasta en los automóviles hoy en día se utiliza eso. Espero que me vayas entendiendo. La primera locomotora fue esta de aquí. Se llamó, por aquí está, miren. Se llamó, aquí está, Rocker. Y fue creado por George Stephenson. Es uno de los inventos más importantes de esta época. George Stephenson creó la locomotora a vapor. Y también tenemos a Robert Fulton, que es el creador del barco a vapor. El primer barco a vapor creado en Norteamérica, en Estados Unidos, fue el Clermont. Así se llamó, Clermont. ¿Ya? No te vayas a olvidar entonces de eso. Ahora, una de las cosas que también tenemos que recordar es ¿cuál es la industria que más destacó? La industria textil. Otra industria que también destacó en este tiempo era la industria siderúrgica. Profe, siderúrgica es la que se encargaba sobre todo de trabajar este metal, chicos. ¿Para qué crees que se usaba este metal? A ver, ¿para qué? ¿En hierro Para para construir qué? las máquinas. Ya, para construir máquinas, pero también para construir esto, miren. Miren aquí, aquí está. ¿Qué vienen a hacer esto, chicos? Vagones. No, Vagones. no, 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 lo que está Los aquí. raíles. Rieles, rieles. Claro, muy bien, excelente, excelente, chicos. Para poder trasladar productos como el carbón desde las minas hacia las fábricas, se tenía que utilizar rieles. Y para eso se utiliza este metal, el hierro es utilizado también para construir edificios. ¿Edificios de cuánto? De 2, 3, 4 pisos. ¿Me entiendes? Importante, ¿ah? Y bueno, también vemos aquí la consecuencia. ¿Quiénes son ellos? ¿Son adultos o son niños, chicos? Son niños. Niños, Si bien es cierto, la primera revolución industrial aumenta la producción en Inglaterra, convirtiendo a este país en la primera potencia del mundo, la burguesía obtiene mayor cantidad de ganancias porque produce más bienes en menos tiempo, vende más y gana más. Ya no tiene que contratar, por ejemplo, a 20 obreros para que hagan 20 chompas, o sea, cada obrero una chompa al día, porque ahora la máquina puede producir hasta 10 chompas al día. Por lo tanto, necesita solo 2 obreros. Aparte de que se despidieron a muchos trabajadores,
el sueldo disminuyó y por lo tanto lo que ganaba el padre no bastaba. Así que la madre y los hijos tenían que ir también a trabajar a las fábricas. Imagínense. ¿Cuántas horas trabajaban? 14, 15, 16 horas diarias. Imagínate. 16 horas, no tienen ni siquiera tiempo para estudiar como tú, no tenían los mismos privilegios que tú. Su vida era distinta. Tenían que ayudar desde muy pequeños a generar dinero para las familias, para mantenerse. Este sistema de explotación de los niños también se puede llevar a cabo, chicos, ¿sabes dónde? En las minas. Miren por aquí. Miren, ahí están niños, en las fábricas. Los niños eran utilizados sobre todo aquí, miren, en las minas, en los socavones, para sacar carbón. Como eran pequeños, podían entrar en estos túneles y podían trasladar carbón. Una imagen que representa este tipo de trabajo forzado de niños. Pero no le pagaban lo mismo que al adulto, le pagaban un cuarto del sueldo de un varón adulto. A la mujer le pagaban la mitad de lo que ganaba un varón adulto. Imagínate, las mismas horas, el mismo trabajo, pero la mujer ganaba la mitad de lo que ganaba un varón adulto y los niños ganaban una cuarta parte de lo que ganaba el varón adulto. Pocos salarios, largas jornadas, muchos desempleados, un grupo de obreros llamados obreros del movimiento ludita, ¿saben lo que hicieron? Estaban cansados de estar sin trabajo, creían que los culpables de que se hayan quedado sin empleo, sin trabajo y en estado desempleados eran las máquinas. Y miren lo que hicieron, aquí está la imagen, que pueden observar aquí, chicos. Volvieron a las fábricas y comenzaron a destruir las máquinas, echándole la culpa a las máquinas de ser las que les quitaron el trabajo. Pero las máquinas no tienen la culpa es del burgués, quien que compra máquinas y reemplaza el trabajo de ellos. Sí, pero eran inconscientes, no tenían educación. Comenzaron a destruir las máquinas. Ese es el movimiento ludita. Luego surge el movimiento cartista. Un grupo de obreros escribe una carta llamada la Carta del Pueblo, enviado al gobierno, exigiendo derechos como aumento de salario y menores horas de trabajo. Al final el gobierno nunca les hizo caso. Entonces, conclusión, hay avances, pero también hay explotación. Si quieres ver qué cambios generó la segunda revolución industrial, lo vamos a ver cuando volvamos del proceso. Tenemos 10 minutos de descanso, chicos, estírense, ¿no? Vayan a tomar agua, ¿no? Lávense la cara tal vez y nos vemos después, ¿sí? Gracias.